Cuando usted me indique, doctora Laura Juliana, damos inicio. Doctora Leida. Sí. Yo creo que ya, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Sí, muy amable, doctora Laura, por estar tan puntual. Como va a quedar grabada, entonces no hay inconveniente porque la vamos a subir a la página web, entonces ahí la pueden ver en cualquier momento los interesados en la disertación o en la conferencia, que estoy segura va a ser de mucho interés y va a ser muy amena, sobre todo por la competencia que tiene la experiencia la doctora Laura. Muy buenas tardes, quien les habla, Leida Ballén Farfán, la presidenta de la Asociación Colombiana de Mujeres Juezas. Da la bienvenida a la doctora Laura Juliana Duarte Quitián, quien nos va a deleitar con la conferencia sobre el tema Mujeres Rurales y la Jurisdicción Indígena, de mucho interés para la comunidad jurídica. Una síntesis breve de la hoja de vida de la doctora, quien es abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia. También tiene mucha experiencia en la rama judicial por más de 17 años, ocupando diversos cargos como juez penal municipal con función de control de garantías, juez penal del sistema de responsabilidad para adolescentes, juez penal con funciones de conocimiento, juez de ejecución de penas, medidas de seguridad, actualmente como titular del juzgado 11 penal de circuito especializado OIT, ubicado en la ciudad de Bogotá. Autora de varios libros y algunos artículos, entre ellos Tribunales de Tratamiento de Drogas como Mecanismo Alternativo a la Pena, coautora del libro Derecho Procesal Penal 3, Cuestiones Fundamentales, Justicia Restaurativa, una realidad en la práctica judicial penal colombiana, publicaciones como Reforma a la Justicia Restaurativa en Colombia, Buenas Prácticas y Nuevos Modelos de Intervención y el Tribunal de Tratamiento de Drogas en Colombia, entre otras, integrante de la mesa de redacción del proyecto articulado de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica en Colombia, y tuvo un reconocimiento como ganadora en la categoría Mejor Decisión proferida por el Juzgado de la República, sentencia con enfoque de justicia restaurativa, en la novena versión de los premios Excelencia en la Justicia del año 2022. Como vemos, una persona muy preparada. Estoy segura que va a ser todo un deleite escuchar a la doctora Laura Juliana. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes se encuentran conectados y conectadas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Leida. Primero agradecer esta invitación. Me siento afortunada no solamente de pertenecer a la Asociación Colombiana de Mujeres Jueces, sino también tener este espacio para poder compartir con todos ustedes este tema tan interesante como es el de mujeres rurales y justicia especial indígena. Este espacio precisamente que nos convoca esta tarde tiene un objetivo principal, y es compartir con ustedes los avances que se han realizado a través de las diferentes instituciones en relación al tema de mujeres rurales y justicia especial indígena. Esto dentro del campo del compromiso de aplicar una justicia transformadora. El día de hoy vamos a tener 3 objetivos en lo largo que se va a desarrollar esta conferencia, y la idea es precisamente que ustedes se lleven estos 3 apartes relevantes dentro de este tema tan valioso. Por favor, Sandrita, ¿me puedes colaborar con la siguiente diapositiva? Estos objetivos son 3.
El primero es realizar precisamente esa visibilización de las condiciones y de los desafíos que actualmente enfrentan las mujeres rurales e indígenas en el acceso a la justicia. Como segundo objetivo para desarrollar el día de hoy es precisamente presentarles los avances legislativos dentro de este tema, como es el proyecto de ley estatutaria de coordinación interjurisdiccional, que precisamente la semana pasada se radicó el proyecto de ley por parte del Consejo Superior de la Judicatura ante el Congreso de la República. Y como tercer y objetivo final es proponer rutas de acción. Esto que sean rutas de acción dentro de un enfoque de género, de interseccionalidad y de respeto a la diversidad cultural. Estos tres objetivos somos los que vamos a desarrollar en esta tarde y que precisamente vamos a profundizar en cada uno de ellos. Para iniciar, precisamente debemos tener claro quiénes son nuestras mujeres rurales e indígenas. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar concretamente estos conceptos. En relación a las mujeres rurales, precisamente se han enfocado en las mujeres que trabajan en territorios campesinos, veredales o ancestrales. Estas mujeres desempeñan el rol esencial de la economía del cuidado, de la soberanía alimentaria y de la defensa del territorio. También se dice que las mujeres indígenas, que no solamente pertenecen más de 115 pueblos indígenas, tienen la función de ser portadoras de saberes ancestrales. Son defensoras de la tierra, la salud intercultural y la justicia propia. Esto para dar alcance precisamente a el enfoque de la justicia especial indígena. Hablar de acceso a la justicia en Colombia nos exige mirar más allá de los territorios y encontrar precisamente esas voces de aquellas mujeres rurales e indígenas que han sido infortunadamente e históricamente silenciadas e ignoradas. Este encuentro académico busca precisamente abrir un espacio para reconocer, para visibilizar y para reflexionar precisamente sobre todas las condiciones reales en que estas mujeres se ven enfrentadas en su diario vivir y bajo condiciones de violencia, de desigualdades y de barreras institucionales. Pero también compartirles el día de hoy acerca de sus resistencias, de sus saberes y sobre todo de esas mismas propuestas que nacen desde ellas para transformar la justicia desde sus territorios. Cuando hablamos de mujeres rurales, nos referimos precisamente a aquellas mujeres que viven y trabajan en zonas campesinas. Esto también en zonas veredales o las que están dispersas. Y muchas veces, tal como lo dije anteriormente, invisibilizadas por el Estado. Son mujeres que han desempeñado roles fundamentales en la economía del cuidado, en la producción de alimentos, en el tejido comunitario y en la defensa de sus territorios. La Ley 731 del año 2002 las reconoce como sujetas de especial protección. Pero aquí quiero hacer una pausa para hacerles una invitación especial en esta tarde. Y es precisamente en relación a la utilización y la incorporación de este concepto de sujetas. Precisamente esto en el entendido que este concepto, entre comillas, sujetas, es la forma que nosotros debemos utilizar en relación precisamente a la forma de nombrar desde una perspectiva de género a aquellas personas que infortunadamente e históricamente han sido invisibilizadas y que en los discursos tradicionales anteriormente se utilizaba
desde el masculino genérico los sujetos. Y al utilizar en nuestro lenguaje diario el concepto de sujetas, no solamente estamos reivindicando la presencia, la experiencia y la agencia de estas mujeres como protagonistas de la acción social, política y jurídica. Como les venía comentando, la Ley 731 del año 2002 reconoce a las mujeres rurales como sujetas de especial protección. Esto justamente por las múltiples formas de exclusión que han enfrentado. Estas formas de exclusión se han visto reflejadas en el menos acceso a las tierras, al crédito, a la salud, a la educación, a la representación política y justicia. A esto se suma también la carga histórica de labores no remuneradas y la violencia basada en género que se naturaliza en contextos de fuertes desigualdades. Por eso, reitero, es importante que desde nuestro lenguaje, desde ya utilicemos esa palabra de sujetas precisamente para reivindicarle esos derechos a estas mujeres rurales que a través de la historia han sido tratadas como desiguales. Por su parte, también respecto a las mujeres indígenas, estas han sido resaltadas porque son portadoras desde cosmovisiones, desde tradiciones jurídicas, desde sus prácticas de cuidado y sus saberes ancestrales. Esto atendiendo que su papel ha sido esencial para la pervivencia de sus pueblos. Nótese precisamente que nuestro país pertenece a más de 115 pueblos con formas propias de organización y jurisdicción. Es decir, que hemos tenido un avance de estas comunidades indígenas y que precisamente el papel de la mujer ha sido de total relevancia y total importancia para poder precisamente desarrollar toda la protección de sus derechos. Sin embargo, también es importante resaltar que ellas se han visto enfrentadas precisamente a una triple discriminación. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser indígenas o mujeres rurales y por vivir en contextos de marginalidad territorial. A pesar de estos infortunios, estas mujeres han sido lideresas en luchas de tierra, desde la autonomía, también han podido proteger sus derechos sexuales y reproductivos y han podido aplicar la justicia con un enfoque propio. Más adelante les compartiré precisamente aquellos ejercicios que ellos desde sus tradiciones han podido fundamentar con bases para poder aplicar justicia desde sus comunidades. Dentro de este marco jurídico, que es la siguiente diapositiva, vamos a poder visibilizar todos los derechos que actualmente las mujeres rurales y las mujeres indígenas tienen como derechos garantizados. Este marco lo he dividido en un marco nacional y en un marco internacional de protección. El ordenamiento jurídico colombiano y los instrumentos internacionales han consagrado garantías específicas para proteger los derechos de las mujeres rurales y indígenas, a nivel tanto nacional como internacional. A nivel internacional tenemos un convenio importante que es precisamente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto precisamente obliga al Estado colombiano a eliminar la discriminación de género. También encontramos dentro de este marco jurídico internacional la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como es la Convención de Belém do Pará. Esta fue
incorporada al derecho interno mediante la Ley 248 de 1995 y en el que se exige combatir la violencia de género. Es importante que nosotros podamos establecer este marco jurídico. ¿Por qué? Porque es el que nos va a poder delimitar qué es lo que estamos fallando, qué límites tenemos y en qué podemos fortalecer. Esto atendiendo que estos derechos a través de los años se han venido infortunadamente menoscabando, y al tener la importancia y la claridad respecto de este marco jurídico, nos va a permitir tener un desarrollo mayor y superior para garantizarles los derechos de estas mujeres tan valiosas como son las mujeres rurales e indígenas. Continuando con el marco normativo internacional, tenemos un convenio como es el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto sobre pueblos indígenas y tribales. Tenemos la Ley 21 de 1991 que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y establece que dichos derechos no deben menoscabarse, en especial para las mujeres indígenas. También tenemos dentro de este marco la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue desarrollada en el año 2007, que aunque no es un tratado vinculante para Colombia, sí orienta la protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones. También tenemos dentro de este marco normativo otros instrumentos relevantes como la Declaración de la ONU sobre los derechos campesinos, que es importante traer la colación. Esta fue en el año 2018 y fue en la cual se reconocieron los derechos específicos de las mujeres rurales, como es el derecho a la tierra, los medios de protección y la participación. Ya en el ámbito nacional encontramos la Constitución Política de Colombia de 1991, que es precisamente el marco jurídico más robusto. ¿Por qué? Porque tenemos artículos como es el 13, que habla sobre la igualdad de género, el artículo 43, que nos habla sobre la especial protección de la mujer, el artículo 246, que es precisamente el que reconoce la diversidad étnica y la jurisdicción especial indígena. También contamos con el artículo 229, que es el que habla acerca del derecho de acceso a la administración de justicia. En concreto, ya dentro de este marco normativo nacional, encontramos respecto a las normas a favor de mujeres rurales e indígenas, la Ley 731 del año 2002. Esta ley es denominada Ley de Mujer Rural. Está orientada específicamente a mejorar la calidad de vida de la mujer campesina. Esto garantizándose así el acceso a crédito, el acceso a la educación, a la participación en políticas agrarias. También contamos con la Ley 1257 del año 2008, que establece medidas de protección, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, aplicable a todas las mujeres, incluyendo las mujeres rurales e indígenas. También es importante traerles a colación el decreto 4799 del año 2011. Esto fue una norma que desarrollaba precisamente las rutas de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. Esto con un enfoque diferencial, pero fue precisamente en la ley 1448 del año 2011 donde se estableció que se reconoce un enfoque étnico y de género para la reparación de mujeres indígenas y campesinas afectadas por el conflicto armado.
También dentro de las políticas públicas recientes tenemos el COMPES, que es el número 4800 del 2022, que es una política nacional de equidad de género. Este documento es de total importancia. ¿Por qué? Porque incluye un énfasis en las mujeres rurales y contempla protocolos sectoriales. Existe por lo menos dentro del COMPES un protocolo que se denomina Atención a Mujeres Rurales para el acceso a la justicia, que es elaborado por el Ministerio de Justicia. Podemos decir entonces que al tener claro este marco jurídico de los derechos que tienen garantizados actualmente nuestras mujeres indígenas y nuestras mujeres rurales, existe un amplio andamiaje normativo que reconoce derechos a las mujeres rurales e indígenas y que ordena a su vez garantizar su acceso efectivo a la justicia. Sin embargo, con tristeza les comparto que actualmente todavía persiste una brecha entre la protección jurídica formal y la realidad material en los territorios. Esto que es precisamente el enfoque de esta conferencia, el poderles compartir a ustedes no solamente la importancia del trabajo que hacen estas mujeres rurales e indígenas de reconocer sus derechos, sino también poner de presente que actualmente existe esa brecha entre la protección jurídica y entre la realidad material. Esto dentro de la práctica. Estas brechas reales de acceso a la justicia, que las vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, las he dividido en 4 bloques. ¿Esto para qué? Para ahondar en cada uno de ellos. Vamos primero a enunciarlas para tener claro desde forma general cuáles son esas brechas que infortunadamente las mujeres rurales y las mujeres indígenas tienen actualmente. El primero es un obstáculo estructural. El segundo son barreras geográficas. El tercero lo he denominado como choques culturales y el cuarto como vacíos jurídicos. Estos obstáculos estructurales, geográficos, culturales y jurídicos precisamente son derechos que, si bien es cierto, han sido reconocidos en el papel, en leyes como las que actualmente pudimos observar en el marco jurídico nacional e internacional, pero que en la práctica estamos lejanos de garantizarles a estas mujeres rurales e indígenas la protección y el verdadero acceso a la justicia. Dentro de estos obstáculos estructurales, sociales, culturales, geográficos y este acceso a la justicia, a pesar de tener un marco jurídico favorable, las mujeres indígenas y campesinas enfrentan barreras múltiples e interseccionales para acceder a la justicia. Tristemente, en la realización de esta información que fue acumulada para poderles compartir el día de hoy, pude evidenciar desde diversos estudios que se ha constatado una situación de desventaja externa. Esto dentro de una amplitud en el sentido en que se encuentran estas mujeres dentro de una desventaja extrema, puesto que sufren una discriminación en razón de su etnia y también en razón de su género y clase social. Estos obstáculos estructurales, que también son denominados socioeconómicos o institucionales, se registran en los altos índices de marginalidad y pobreza, en la falta de recursos propios, lo que dificulta precisamente costear trámites legales desde la práctica
o simplemente el hecho de costear un transporte para dirigirse hacia las sedes judiciales. En este estudio se pudo detallar que en el año 2024 el 24,4% de los hogares rurales con jefatura femenina estaban en una situación de pobreza multidimensional. Esto es ligeramente más alta que en hogares de baja escolaridad y analfabetismo en zonas rurales, limitando así el conocimiento de sus derechos y haciéndose ese estudio de igualdad respecto de los hogares rurales donde el jefe era un hombre. En cuanto a la oferta institucional, muchas zonas rurales también se pudo evidenciar que carecen de presencia suficiente de autoridades judiciales. Si bien es cierto, en cada municipio se debe tener al menos una comisaría de familia para atender casos de violencia intrafamiliar, en la práctica se pudo concretar que algunas localidades apartadas carecen de estos servicios o los tienen, pero con un personal insuficiente. También se pudo evidenciar que existen pocos intérpretes judiciales, precisamente para las lenguas indígenas. Y precisamente estas barreras idiomáticas entorpecen los procesos penales cuando la víctima no habla español con fluidez. Entonces, nótese estas fallas estructurales que pudimos encontrar en este análisis. Fallas como falta de intérpretes, como no tener los recursos suficientes tan solo para dirigirse a una comisaría de familia y precisamente no contar con esta institución de la comisaría de familia o precisamente carecer de personal idóneo para ello. Dentro de los obstáculos geográficos también se pudo encontrar una falencia. Y esto es precisamente que la dispersión poblacional y el aislamiento de muchas comunidades rurales e indígenas dificultan materialmente el acceso. Numerosos resguardos indígenas y veredas campesinas están ubicados a horas o días de camino de los cascos urbanos donde operan los juzgados, las fiscalías o las comisarías. La falta también de transporte público es un factor que es considerado como factor de obstáculo geográfico. También la precariedad de las vías terciarias y las condiciones geográficas. Esto, pues que es de común conocimiento que la mayoría de resguardos indígenas se encuentran en selvas o montañas y que precisamente encarecen y dilatan cualquier diligencia judicial. Estas distancias se traducen sencillamente en retardos en denuncias o incluso en la imposibilidad de presentarlas. Un ejemplo que hoy les traigo a colación es el de las casas de justicia. Estas casas de justicia fueron establecidas como casas de justicia móviles y pese a tener jornadas de justicia itinerante por parte del Estado, aún cubren de manera limitada el territorio rural. Es decir, estas casas de justicia no tienen la suficiente amplitud para garantizar para garantizar precisamente este servicio a las mujeres rurales y campesinas. Dentro de estos obstáculos sociales, culturales, también encontramos que en muchas comunidades rurales persisten patrones patriarcales y estereotipos de género que desalientan a las mujeres a denunciar
delitos como la violencia intrafamiliar o sexual. Aquí es importante resaltar que estos índices precisamente de denuncias no corresponde a que no existan, sino que no se denuncian. ¿Por qué? Precisamente por obstáculos geográficos, por obstáculos sociales y culturales. Y esta normalización de violencia de género en el ámbito doméstico precisamente es lo que genera el temor al rechazo social o a represalias por parte del agresor, que generalmente puede ser de un conocido o miembro de la misma comunidad. Y también la desconfianza hacia las autoridades externas con factores significativos. Adicionalmente a esto, en el contexto indígena, algunas mujeres enfrentan presiones para resolver conflictos en la casa o mediante la justicia ancestral. ¿Esto por qué? Porque incluso si esto pudiera minimizar la gravedad de la agresión, pero tristemente lo que se da dentro de la comunidad es ampliar esa agresión, puesto que son infortunadamente resaltadas como mujeres en conflicto. Estos factores culturales, como la visión colectiva del conflicto y el rol tradicional de la mujer, llevan precisamente a estas formas de violencia y a que no se reconozcan plenamente como delitos en el fuero interno de la comunidad. Asimismo, la falta de dominio de la lengua del español, el desconocimiento de los procedimientos legales formales, crean incertidumbre y temor a ser revictimizadas en el sistema ordinario. Es importante resaltar que nosotros, no solamente al conocer el marco jurídico actualmente existente, sino también al saber desde la práctica cuáles son las falencias que tienen las mujeres rurales e indígenas para poder acceder a la justicia, nos permite más adelante proponer unas rutas para facilitar el acceso a la justicia y garantizarle los derechos. Esto dentro del rol que cumplimos cada una de las mujeres y de los aquí presentes, puesto que también tanto mujeres como hombres dentro de la jurisdicción o dentro del rol que nos desempeñemos, seamos defensores, seamos procuradores, seamos fiscales, es importante resaltar que desde la práctica estos obstáculos impiden precisamente que las mujeres reales, pese a las mujeres rurales e indígenas, pese a tener estas garantías dentro del marco normativo, no puedan acceder a esos derechos. También se pudo evidenciar dentro de estos obstáculos unos que los denominamos jurídicos y de coordinación. ¿Por qué? Porque al existir un vacío de coordinación entre autoridades indígenas y estatales, las mujeres pueden quedar, estas mujeres rurales e indígenas pueden quedar precisamente atrapadas en una indefinición de a quién acudir. Es decir, ellas no saben si tienen que acudir en garantía de sus derechos a la autoridad ancestral o si por el contrario deben acudir a la justicia ordinaria. Y precisamente pueden que obtengan sanciones consuetudinarias leves para el agresor si de alguna manera se presentan ante la autoridad ancestral y, por el contrario, si se presentan a la justicia ordinaria y acuden a ella, también pueden encontrarse que el caso es declinado a la jurisdicción indígena por razones de competencia. Esta incertidumbre desincentiva precisamente estas denuncias por parte de las mujeres rurales e indígenas. Además, hasta fechas recientes,
faltaban unos protocolos claros de atención respecto del enfoque diferencial e intercultural que se orientan precisamente para los fiscales, para los jueces, para los comisarios de familia, para que se pueda atender de manera adecuada y con un enfoque diferencial a las mujeres indígenas o campesinas. Es importante también traer a colación que la Defensoría del Pueblo ha advertido oficialmente sobre el alto riesgo de violencias basadas en género en comunidades indígenas, señalando precisamente la necesidad de complementar estos vacíos jurídicos y poder ofrecer a estas mujeres valiosas el complemento y líneas de atención que sean totalmente accesibles y que garanticen sus derechos. Precisamente en el año 2024, la Defensoría emitió 203 alertas por violencia de género en comunidades indígenas. Esto frente a 146 en comunidades afrodescendientes, lo cual evidencia la gravedad de esta situación y la urgencia que mejoremos en la articulación interinstitucional. Este espacio académico es totalmente valioso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir no solamente evidenciar estas brechas, estos obstáculos, sino precisamente cómo podemos articular desde cada institución para lograr garantizar esta situación y esta atención de manera efectiva. En suma, la confusión de estas barreras estructurales, geográficas, sociales y culturales resultan tristemente en una brecha de impunidad. Muchos delitos contra mujeres rurales e indígenas no se denuncian o no se investigan debidamente. Estas deudas históricas de la justicia con estas mujeres valiosas han sido desde ya reconocidas por la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional ha hecho un trabajo valioso e importante al dignificar y al decir que esta deuda histórica que se ha tenido por años con las mujeres indígenas ha permitido desde la jurisprudencia asegurarles de alguna manera estándares adecuados de protección. Pero precisamente esto exige analizar cómo se relacionan y coordinan las jurisdicciones para garantizar sus derechos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar una información que les quiero compartir, puesto que es una actividad que realizaron las mujeres de Embera del resguardo Emeregildo de Chaquiama en la ciudad de Bolívar, en Antioquia. Aquí precisamente ellas pueden visibilizar la forma en que ellas se organizan, la forma en que desafían esas dinámicas de exclusión y la importancia desde sus comunidades de construir justicia desde su cultura y desde su territorio. Este es un ejemplo real de cómo mujeres indígenas construyen justicia desde su territorio y desde su cultura. Vamos a ver ese video, es cortico, pero es de total importancia poderlo compartir para que ustedes de alguna manera tengan un espectro mucho más amplio para poder a continuación ya llevar a cabo acerca de los retos, desafíos y las propuestas para el día de hoy. Sandrita, ¿me colaboras, por favor?
Gracias, Sandrita. Podemos entender que precisamente estas dinámicas culturales y legales nos permiten entender la verdadera justicia intercultural y la necesidad de garantizarles, ya sea desde la jurisdicción ordinaria o desde la jurisdicción especial indígena, estos derechos. Precisamente en este andamiaje normativo se pudo también establecer una jurisprudencia reciente respecto de los límites y la armonización. Al entenderse que Colombia es un Estado multicultural que reconoce precisamente la jurisdicción especial indígena y que permite que estos pueblos indígenas administren justicia conforme a sus costumbres y a sus normas, también precisamente entre la convivencia de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se generan unos retos particulares cuando se trata de casos que afectan a mujeres indígenas o mujeres rurales. La base constitucional que se establece en el artículo 246 y que reconoce la función jurisdiccional de las autoridades indígenas se ha definido precisamente por la Corte Constitucional como la manifestación directa de esa autonomía reconocida. Sin embargo, también se han presentado ciertos casos donde se ha enfatizado por parte de la Corte Constitucional que deben haber ciertos límites respecto de los derechos fundamentales mínimos, como es el derecho a la vida, como es la prohibición de la tortura, la esclavitud y otras garantías esenciales del Estado. Dentro de los conflictos de competencia y tensiones se han surgido diferentes criterios jurisprudenciales para establecer qué jurisdicción es la competente. Para entender mejor el caso, les voy a traer a colación un ejemplo que trascendió precisamente en el 2025 en el caso de Dina Primera. Ella era una joven indígena zenú que tristemente fue brutalmente golpeada por su expareja en territorio del resguardo El Crucero en el departamento de Sucre. La autoridad tradicional capturó al agresor y pretendía juzgarlo según sus usos, posiblemente con sanciones como el cepo o castigos físicos simbólicos. Mientras la abogada de la víctima buscó trasladar el caso a la Fiscalía Ordinaria por intento de feminicidio. El cabildo indígena alegó su facultad constitucional de manejar el caso internamente, generando con ello una disputa. Precisamente
dentro de estas disputas, el dilema y la preocupación de la víctima es que resulte la justicia indígena un tanto indulgente frente a estas violaciones de género que son graves y que precisamente la defensa comunitaria desde su autonomía jurisdiccional tiene su forma de sancionarla. Sin embargo, organizaciones de mujeres han denunciado precisamente, como en estos casos, que la justicia indígena termina protegiendo el agresor con el argumento de la cultura o la autonomía, lo cual se produce en la revictimización y en la impunidad. Precisamente este caso generó más adelante, les voy a terminar de compartir porque generó entre ese espacio un fatal desenlace como fue la muerte de esta joven. Tristemente porque en este vacío de la disputa a quién le correspondía dentro de su competencia, el agresor volvió a agredir a esta joven, ocasionándole infortunadamente la muerte. La Corte Constitucional respecto de este tema ha abordado unos casos que delimitan precisamente la autonomía indígena frente a derechos fundamentales. Y esto busca precisamente respetar la diversidad sin permitir que la cultura justifique la violencia. Uno de los casos hito fue precisamente la sentencia SU 091 del 2023, donde se unificó criterios respecto de un caso donde una mujer indígena nasa fue sancionada por su cabildo con azotes físicos tras protestar en una asamblea. La Corte Constitucional protegió sus derechos al debido proceso, a la libre expresión y a vivir libre de violencias, sentando que la autonomía indígena no es excluyente del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Este fallo se impuso un nuevo límite a la jurisdicción indígena, donde quedó establecido que quedaba totalmente prohibido cualquier forma de violencia contra la mujer al interior de las comunidades indígenas. También la Corte afirmó que ninguna costumbre o práctica ancestral puede justificar la violencia de género. Otro caso ilustrativo es el de la sentencia T-158 del 2023, en la cual una mujer indígena del Cauca solicitó la interrupción voluntaria del embarazo, que fue negada por la IPS indígena basándose en usos tradicionales. La Corte Constitucional en este caso, aunque falló a favor de permitirle la interrupción voluntaria del embarazo, aprovechó para recalcar la necesidad de armonizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con la autonomía cultural. La Corte Constitucional reafirmó que la autodeterminación de las comunidades es valiosa, pero dejó claro que la pertenencia étnica no extingue los derechos individuales como el derecho a decidir sobre la maternidad. Otro caso también que les traigo a colación el día de hoy es el de la sentencia T-379 del 2024, donde se enfrentó un caso de desaparición forzada y una posible violación sexual sobre la jurisdicción indígena Yaquiba en el Cauca. Esto puesto que había juzgado a 2 comuneros sin garantizarles plenamente el derecho a la defensa. En este caso, la Corte encontró que estos delitos, que son particularmente graves, como lo es la desaparición forzada y que es reconocida como un delito de lesa humanidad, no pueden ser conocidos por jurisdicciones especiales. Esto dado el interés superior de prevenir su impunidad. Además, constató que en el proceso indígena analizado no se le permitió a los acusados controvertir pruebas ni conocer el expediente, vulnerándose pues básicamente el debido proceso.
y la Corte dejó el fallo sin efecto y ordenó remitir el caso a la jurisdicción ordinaria, reabriendo la investigación penal por desaparición forzada y por violencia de género. Este precedente subraya totalmente que cuando la justicia indígena no brinda garantías mínimas o trata conductas de extrema gravedad, debe intervenir la justicia ordinaria para proteger los derechos fundamentales. También respecto de este tema, la Corte reiteró que los límites de la jurisdicción especial indígena no se basan en meras diferencias culturales, sino precisamente en la contrariedad con valores jurídicos como aquellos de los más resaltados, como los que justifica desplazar precisamente la competencia indígena, so pena precisamente de garantizar estos derechos como es la vida, la integridad, la libertad o el debido proceso. Notas entonces que estos casos que ha analizado la Corte Constitucional han sido casos de total connotación donde se ha permitido hacer un análisis para poder determinar que en algunos casos la justicia ordinaria debe entrar para la aplicación de garantizar los derechos fundamentales de estas mujeres rurales e indígenas, porque la jurisdicción especial indígena de alguna manera no los protege en su totalidad. En la próxima diapositiva también hablamos respecto de los casos emblemáticos donde se puede evidenciar los desafíos y los avances en este tema. Les voy a resaltar algunos, atendiendo pues que ya es el tiempo, pero créanme que es un tema, como les dije desde el inicio, totalmente valioso y que vale la pena ahondar, porque es la forma en que podemos destacar la importancia que tenemos como funcionarios y dentro de nuestro rol de dar aplicación a ello. Dentro de los casos emblemáticos y las lecciones aprendidas, hay un caso de total importancia, como es el caso denominado Magali Cisneros, que es la sentencia precisamente que les hablaba anteriormente de la SU 091 del 2023. Y el caso del resguardo del crucero, donde fue precisamente una mujer indígena de 19 años que fue víctima de intento de feminicidio y que por esa amplitud en el tiempo de dirimir cuál fue la competencia, pues tristemente se ocasionó su muerte. También hay un caso emblemático como es el caso de violencia sexual dentro del conflicto armado interno, esto específicamente una niña de la comunidad en Vera, en Chamí, por soldados del ejército en el año 2020. Fue un hecho que generó totalmente indignación nacional y que precisamente se evidencia la extrema vulnerabilidad de las mujeres indígenas en situación de conflicto. Y es precisamente en estos eventos donde la jurisdicción aplicable es la ordinaria, precisamente por tratarse no solamente de miembros de fuerza pública en relación a la gravedad de estos delitos y porque se debe precisamente evitar estos patrones y esta reiteración de estos delitos para también una posible revictimización de las mujeres indígenas. Estos casos tristemente han permitido visibilizar la violencia contra las mujeres rurales e indígenas. Es importante siempre traerlos a colación porque el hecho de que tengamos memoria nos permite garantizar que esto no se vuelva a repetir. El hecho de crear estos puentes entre los sistemas de justicia precisamente para que las víctimas no queden en el limbo. También para que las organizaciones dentro de las mismas mujeres rurales e indígenas tengan el derecho a exigir precisamente la garantía de ellas. Y es precisamente dentro de este contexto que en este espacio académico nos permitimos generar varios interrogantes.
Uno es cómo garantizar el acceso de la justicia para mujeres rurales e indígenas sin desconocer su identidad cultural, pero sin tolerar violencias que se perpetúen bajo el silencio. Otro interrogante es cómo lograr que la justicia ordinaria respecto de la jurisdicción indígena dialoguen de forma armónica y respetuosa, sin dejar a las víctimas precisamente en ese limbo de la competencia. Y sobre todo, un tercer interrogante, ¿cómo asegurar que las voces de estas mujeres sean escuchadas, sean respetadas y tengan ese poder real en la toma de las decisiones que las afectan? Este espacio académico busca precisamente aportar unas respuestas desde una mirada crítica, desde una mirada jurídica, desde una mirada humana, reconociendo que existen brechas, que existen desafíos, pero que también contamos con experiencias transformadoras desde las comunidades indígenas, como lo pudimos evidenciar en el video, como también desde la jurisprudencia, y que pueda garantizar justicia para las mujeres rurales e indígenas, no desde una obligación legal, sino como un acto de dignidad colectiva. Y es precisamente, ya finalizando, que les quiero compartir un avance respecto de esta búsqueda de respuestas. El Consejo Superior de la Judicatura, que es la siguiente diapositiva, se ha comprometido en esa construcción justo con los pueblos indígenas a realizar y concretar un proyecto de ley que, como les dije al inicio, ya fue radicado la semana pasada y que permite precisamente la coordinación entre el sistema de justicia nacional y la jurisdicción especial indígena, y que fue radicado ante el Congreso de la República. Este proyecto de ley es denominado Proyecto 050 del 2025 y que es una deuda histórica donde se reglamenta el artículo 246 de la Constitución Política, donde se reconocen 115 sistemas jurídicos indígenas, donde se introduce el debido proceso propio, la mediación lingüística y la perspectiva de género. Esto precisamente para fortalecer la coordinación interjurisdiccional, garantizando siempre el respeto por la diversidad étnica, la cultural y dentro de ese marco de principios constitucionales de pluralismo, interculturalidad y autonomía. Dentro de este proyecto de ley encontramos aspectos relevantes como son el reconocimiento y un respeto recíproco entre jurisdicciones, puesto que claramente se formalizan unas reglas claras para el diálogo intercultural y la solución de conflictos de competencia entre jurisdiccionales. También se resalta la aplicación del enfoque diferencial y la protección reforzada. Es aquí donde se prioriza la protección de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, especialmente cuando pertenecen a comunidades indígenas o comunidades rurales. También se propone que en casos donde haya riesgo de vulneración de derechos, nótese aquí hay algo muy importante en este proyecto de ley, cuando existen casos de riesgo de vulneración de derechos, siempre debe prevalecer la jurisdicción que brinde mayor protección, respetando las garantías procesales. En este proyecto de ley también se incorpora la aplicación de unas medidas afirmativas para mujeres indígenas y rurales. Y el proyecto subraya la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia
incluyendo intérpretes culturales, intérpretes con enfoque de género, acceso en lengua propia y el respeto por los sistemas de protección comunitarios. También promueve la participación de mujeres indígenas en la construcción de mecanismos de coordinación entre jurisdicciones. También impone, que esto es totalmente valioso, una aplicación de mecanismos institucionales y operativos. Es decir, se plantea crear unas comisiones mixtas y unas rutas de articulación entre autoridades indígenas y los operadores y administradores de justicia ordinaria, especialmente en zonas rurales. También se incorpora la posibilidad de que las decisiones indígenas tengan un acceso respecto a los efectos en la justicia ordinaria mediante principios de reconocimiento mutuo y una consulta intercultural. Como administradora de justicia, les comparto mi visión respecto a este proyecto de ley. Es una perspectiva que para mí representa un avance fundamental entre la armonización de la justicia estatal, los sistemas normativos propios y ese aspecto esencial para garantizar una justicia transformadora con pertinencia cultural, especialmente para las mujeres rurales e indígenas, lo cual se materializa en un acceso efectivo y real a la justicia sin renunciar a su identidad, donde se reconoce su doble vulnerabilidad, esto por género y por la pertenencia étnica o su ubicación territorial. También considero que es una herramienta para erradicar la revictimización y la exclusión de los sistemas judiciales, puesto que al permitirse establecer unos mecanismos claros, se evitan estos conflictos de competencia y aseguran una respuesta no solamente célere, sino eficaz y coordinada. También refuerza ese enfoque en cuanto a una justicia humana, dándole esa centralidad a la persona, que en este caso son las mujeres indígenas y rurales, dentro de su contexto y no solamente a ese hecho delictivo. Este proyecto de ley no solamente tiene implicaciones normativas, también tiene una representación simbólica y estructural. Es una apuesta a una justicia intercultural, una justicia incluyente, donde las mujeres rurales e indígenas no solamente son sujetas procesales, sino también son protagonistas de este pacto judicial pluralista. También se debe reconocer que este trabajo necesita precisamente la colaboración de todas las instituciones para poder cerrar las brechas que anteriormente les enuncié y esos obstáculos que tienen las mujeres rurales e indígenas, y que precisamente al reconocerse estos retos existe una convicción de que este proyecto de ley estatutaria precisamente es un instrumento transformador que propone un nuevo pacto judicial entre la justicia estatal y los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas, reconociéndose así su legitimidad y también la riqueza jurídica que tienen sus prácticas. Es importante resaltar que la centralidad de este proyecto de ley es precisamente y va encaminada a quienes más lo necesitan, a nuestras mujeres rurales e indígenas, mujeres que infortunadamente han sido víctimas del conflicto armado, que han sido víctimas de violencias estructurales, que han sido excluidas desde las instituciones y que aún así sostienen la vida y la justicia en sus comunidades. Al ser precisamente este proyecto de ley una deuda histórica,
quería compartirles el día de hoy para tenerlo como una ruta de acción y que su concreción se llegue a ser aprobada en el Congreso y que podamos tener este instrumento jurídico para poder reconocer como sujetas de derechos reforzados a las mujeres rurales y a las mujeres indígenas. Esta justicia no solamente enriquece, dignifica, sino hace y materializa ese acceso a la justicia. Como conclusiones, el día de hoy quiero decirles o hacerles más bien un llamado y una invitación a que mientras se aprueba este proyecto de ley, fortalezcamos a través de nuestras prácticas judiciales esta coordinación interjurisdiccional, a que tengamos siempre de presente que la garantía de estos derechos de las mujeres rurales e indígenas se debe garantizar. Esto atendiendo precisamente el cúmulo de deuda histórica que tenemos con ellas, que no podemos permitir que esta deuda histórica se siga ampliando, que tenemos que afrontar y fortalecer este principio de armonización entre el sistema de justicia especial indígena y el sistema de jurisdicción ordinaria. También la invitación es a que apliquemos desde nuestro lenguaje, desde nuestras decisiones, desde nuestro actuar, el enfoque de género dentro de una interculturalidad de la justicia indígena. Es precisamente allí donde se da el primer avance con incorporar desde nuestro lenguaje estos enfoques. También el llamado es a garantizar este enfoque diferencial en la justicia ordinaria, precisamente evidenciándose que si hay obstáculos para ellas, podamos establecerles nosotros desde la justicia y facilitarles el acceso a ellas. Es importante también el refuerzo de políticas públicas con un enfoque rural e indígena. Si bien es cierto, el Consejo Superior de la Judicatura con este proyecto de ley dio un gran avance, también nos corresponde a nosotros darle a conocer a toda la comunidad jurídica la importancia de este proyecto de ley y en el momento en que se logre su aprobación, poderlo materializar a través de nuestras decisiones. Dentro del monitoreo y el acceso a la justicia es importante establecer siempre que hay que garantizar este enfoque integral, debiendo aplicar en debida forma, derribando las barreras, fomentando ese diálogo intercultural para que esta justicia sea real y verdaderamente efectiva. Si no armonizamos el derecho con la realidad, seguiremos repitiendo injusticias en nombre de la justicia. La coordinación con rostro de mujer es una justicia intercultural y de género. Y por último, y por cierre, porque me he extendido un poco con la autorización de ustedes, dejarles la última frase que está en la última diapositiva, que es un espacio reflexivo, como es cuando una mujer rural o indígena accede a la justicia, toda la nación da un paso hacia la dignidad. Mil gracias a todos. Muchas gracias, doctora Laura Juliana. Excelente disertación y más claro no pudo ser. Si bien es cierto, nos expuso el caos que eventualmente se ha dado y la crisis en el sentido de que no se ha podido coordinar estas dos jurisdicciones desafortunadamente, pues nos trae una buena noticia que es el proyecto de ley que ya está radicado en el Congreso de la República y que ojalá salga adelante. No sé si hay un espacio, doctora Laura Juliana, eso depende de usted, de preguntas, ¿sí? Claro que sí. Sí, Claro a que ver, sí. las Sí, estoy escuchamos, súper ¿hay atenta. alguna inquietud? Bueno, yo tengo una pregunta, me voy a lanzar primero. En ese proyecto, doctora Laura, del 050 al 2025, me surge esta. En el evento del conflicto, que es lo más grave de competencia, ¿cierto? Entre estas dos jurisdicciones, allí está previsto cómo quién lo resuelve, doctora Laura Juliana. Sí, claro.
Así es el primero que tenga el conocimiento, es el que debe garantizar las pautas para poder analizar cuál es la justicia que garantiza en su conjunto la protección de la víctima. Ah, ese es el que define. Así es. Otras preguntas, las escuchamos, doctora Juana. Buenas tardes a todas y a todos, doctora Laura Juliana. Muchísimas gracias por esa intervención maravillosa, la conferencia, de verdad que hay muchas cosas que desconocía y pues el aprendizaje fue infinito. Sin embargo, pues obviamente de esto surgirán no solo estas, sino muchísimas otras dudas. Entre ellas, por ejemplo, me surge la inquietud de si en el entretanto de la resolución de un conflicto de competencia, podría el juez, eventualmente de control de garantías, a quien se le presenta una solicitud, entre otras, de medida de aseguramiento, formulación de imputación, legalización de captura de una, digámoslo, violencia intrafamiliar entre dos personas que se encuentran dentro de una comunidad indígena. Mientras se resuelve el conflicto de competencia, podría eventualmente emitirse una medida de protección a favor de la mujer. ¿Y cómo sería esa decisión con enfoque diferencial y de género? Me refiero a, por ejemplo, como la ley 1257 lo dispone, cualquier juez debe y puede emitir una medida de protección. Si, por ejemplo, yo decido, por la gravedad del asunto, ordenar que la mujer se traslade a una casa, pues para la protección de la violencia contra la mujer, de esas que existen, por ejemplo, en Bogotá. Eh, ¿Cómo haría para establecer o para entablar ese diálogo o ese conocimiento previo intercultural si con ello incluso eventualmente podría estar afectando a esa mujer que no quisiera, por ejemplo, trasladarse? Es decir, ¿cuál sería como ese punto medio o esa decisión adecuada en punto de medida de protección que quisiera pues aprovechar el tema para dar la cuña de que se deben emitir medidas de protección? Es en mi opinión imperativo, urgente que se tomen medidas de protección, cualquiera que sea el juez, la jurisdicción o lo que sea, que tenga conocimiento de una violencia contra las mujeres, la debe emitir, pero en este caso, ¿cómo sería o cómo eventualmente se tomaría? Sí, claro. Mira, mientras se aprueba el proyecto de ley, es obligación del juez de control de garantías o de la autoridad, como primer respondiente que conozca de un caso de violencia intrafamiliar, garantizar el enfoque de género y la interculturalidad. ¿Cómo se logra? Actualmente existen casas de mujeres que tienen ese enfoque de mujeres indígenas. Esto para la resolución de estos conflictos como lo que tú planteas, doctora Juanita. Y es el caso que tienen la aplicación del enfoque desde ya. Si bien se puede imponer la medida de protección dentro de la aplicación de un enfoque de interculturalidad, es decir, se garantiza la protección a la mujer y de igual forma la aplicación dentro de su rol como mujer rural o mujer indígena. Estas casas de justicia para mujeres están ya inclusive en la ciudad de Bogotá, ya están siendo utilizadas y hay creo que la organizaciones como la ONIT o la CRIT, que mediante consejerías de mujer ya ha incorporado estos programas para precisamente se lleve a cabo la imposición de medidas de protección sin que llegue a haber algún tema de desigualdad respecto de la aplicación de estos enfoques. Es importante también para efectos de argumentar dentro de la imposición de esta medida de protección, que si bien es cierto, ya está reforzada en la ley 1257 del 2008, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencias de unificación como las que le compartí hoy de la 019, tienen una argumentación normativa que nos sirve como criterio auxiliar precisamente para imponer esa medida de protección en garantías de protección a la víctima. Entonces, este tipo de argumentos, tanto normativos, jurisprudenciales, nos sirven como base de argumentación para la imposición de medidas de aseguramiento sin que exista algún tipo de riesgo y que se blinde de posibles nulidades el proceso. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo porque todo ha sido maravilloso. Mil y mil gracias.
Con todo cariño, créanme que este tema se preparó con el cariño. ¿Por qué? Porque considero que es un tema que tenemos que visibilizar. La invitación, como les decía, es a multiplicar este saber e incorporar desde ya estos enfoques. Gracias. Doctora Nay, la escuchamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Lamentablemente voy a comentarle un caso bastante especial que conocí el día de ayer. Resulta, les voy a resumir los hechos. A la mujer la capturan por un porte de arma y es indígena. O sea, estaban en una fiesta, sonaron unos tiros y ella es la que la capturan con el arma en la mano. No le imponen medida de aseguramiento, sino una no privativa de la libertad establecida en el artículo 307, literal B, numeral tercero y numeral cuarto. Realizan la audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria sin su presencia es viable, obviamente, porque estaba gozando de libertad. Esta semana inician el juicio oral. Y oh, sorpresa para ella, ella no entendía muy bien la legislación, no entiende muy bien tampoco el español, y es cuando se acerca entonces a la Defensoría del Pueblo a manifestar la situación que le está ocurriendo. Resulta que fue un conflicto entre familias que nosotros acá le llamamos interclaniles. Eso se pudo haber resuelto por la Justicia Especial Indígena. Como quiera que la audiencia por excelencia para solicitar eso era la formulación de acusación, no fue posible porque ella desconoció de pronto la realización de esa audiencia y se realizó sin su presencia. Hoy día ya en juicio ella está presentando esa situación. Entonces me preguntaba que qué podía hacer en ese caso. Yo aquí pensando, yo pienso que eso podría generar hasta una nulidad porque ella desconocía totalmente lo que era el proceso como tal y que podía solicitar el cambio de competencia a la Justicia Especial Indígena, porque ya ahora con posterioridad asesorándose es que se ha dado cuenta de esa situación, de esa posibilidad, porque la desconocía totalmente. Así es, doctora Neiki. Tú has dado la respuesta a la pregunta. En este caso, infortunadamente, se afectó una garantía constitucional y procesal, como es el debido proceso. ¿Por qué? Porque ella no tuvo la presencia de un intérprete adecuado e idóneo, teniendo en cuenta que ella no entiende el español, lo cual claramente vulnera de manera grave y violenta este principio del debido proceso. Y recordemos que precisamente cuando existe ese riesgo de vulneración de derechos, prevalece la jurisdicción que brinde mayor protección. Sí, es lamentable porque acá en La Guajira, por ejemplo, más del 42% de la población es indígena, guayú, y yo le podría asegurar que de 10 procesos, en 6 o 7 hay vinculado a algún indígena, ya sea como procesado o como víctima, pero algún indígena hay. Y siempre se están presentando este tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? Que los defensores se han quedado como que dormidos en el sueño de los laureles y no están llevando esto a la solicitud de nulidad, porque a mi consideración no conlleva a otra cosa sino una nulidad. Así es, doctora. Y es importante multiplicar el conocimiento, no solamente del marco normativo y jurídico que cuentan las mujeres rurales e indígenas, sino también desde la jurisprudencia, cómo se ha podido garantizar este tipo de acceso a la justicia, pero respetando siempre las garantías constitucionales y procesales. Entonces, este espacio, si ustedes pueden multiplicar este proyecto de ley, la jurisprudencia que les compartí el día de hoy, a la comunidad jurídica, a los miembros de comunidades indígenas, a los miembros de comunidades rurales, es de total relevancia porque ellos deben conocer a qué tienen derecho. Así es, muchas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias. ¿Quién más tiene preguntas?
No veo. Doctora Eh, Yael. Liliana, ¿cierto? Sí. sí, Liliana ¿cómo Rojas, estás? la escuchamos. Bueno, pues a la doctora, muchas gracias por la intervención, muy clara, profunda, y la felicito. Quiero preguntar, además del derecho a un intérprete cualificado, ¿qué otro tipo de medidas la población indígena y particularmente las mujeres indígenas tienen derecho? Porque sí tenemos intérpretes, bueno, en muchos casos no hay disponibilidad del intérprete, pero pues la justicia sigue siendo formal, ¿cierto? Sigue siendo técnico el lenguaje, las decisiones son largas, el lenguaje a veces es engorroso, ¿sí? Y yo quisiera saber qué otro tipo de medidas o de herramientas para garantizar esa accesibilidad en el lenguaje y para que sea comprensible para los destinatarios de la justicia, ¿sí? No sé, como lectura fácil, sí, también el Consejo Superior de la Judicatura ha expedido algún acuerdo, algunos principios, algunas orientaciones para los operadores judiciales que garanticen esa accesibilidad y le baje un poco ese exceso ritual o ese formalismo exceso, que creo que eso es una barrera principal para la justicia. Gracias. Doctora Liliana, lo que tú dices es totalmente valioso. Este proyecto de ley no solamente prioriza el enfoque diferencial, una protección reforzada, sino que también trae consigo la aplicación de medidas afirmativas. Estas medidas afirmativas precisamente se materializan en los intérpretes culturales, en un acceso en lenguaje propio. Es decir, nosotros como administradores de justicia tenemos un deber y es cuando aplicamos ese enfoque diferencial, tenemos también que ordenar, si es del caso, que esas decisiones judiciales sean interpretadas en la comunidad de, nativa y el lenguaje nativo de la que fue víctima. ¿Para qué? Para que se reconozca no solamente su dignidad como víctima, sino que también se garantice que este hecho no se vuelva a repetir. El hecho de que nosotros utilicemos mecanismos como la incorporación de justicia restaurativa, que son mecanismos diferenciales y enfoques que permiten una aplicación de justicia más humana y más transformadora, permite precisamente que la justicia tenga un acceso más visible para con las víctimas y más aún con comunidades indígenas o comunidades rurales. Dentro de este proyecto de ley están las medidas afirmativas, también existen mecanismos institucionales operativos, que es la creación de unas comisiones mixtas y rutas que permiten precisamente que las decisiones que emitan tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción especial indígena tengan efectos en cada una de las justicias. Es decir, cuando se crea la comisión, se van a compartir cada una de las decisiones, no solamente para ampliar un banco de datos, sino para que se puedan incorporar tanto en la comunidad de la justicia ordinaria como en las comunidades indígenas. Esto va a permitir un lenguaje más claro entre las comunidades y también que nosotros de alguna manera como operadores y administradores de justicia ordinaria podamos entender esa interculturalidad. Eso es lo que dentro del proyecto de ley se establece. Medidas afirmativas y mecanismos institucionales. Señora. Bueno, yo es que no he visto las últimas actualizaciones del proyecto. Alguna vez lo discutimos sobre una figura que utiliza mucho la JEP, que es la de los facilitadores culturales, ¿sí? O indígenas. Y me parece una figura espectacular porque no es un abogado, primer requisito, pero obviamente tiene cierta formación, ¿no? Dentro del sistema de justicia de la JEP, lo entiende, ¿sí? Y es una persona de una comunidad. Entonces, si por ejemplo vas a expedir una decisión, vas a comunicar cualquier decisión, convocatoria, etcétera, la persona lee el documento, le explican el documento, va a la comunidad, no tiene que repetir las 70 páginas,
sino que hace como una especie de resumen y lo hace en el lenguaje que es. Y esa figura de los facilitadores también ayuda mucho. La Corte Interamericana, la Comisión acude a los facilitadores porque obviamente Interamericana no tiene presencia en todo el mundo, pues en toda Latinoamérica, pero sí acude a los facilitadores, personas de esas comunidades y les dice qué es lo que quieren. ¿Cuál es el canal de comunicación? ¿Con quién nos podemos comunicar, por ejemplo, para notificar una decisión? ¿Sí? Y me parece que esa experiencia de la JEP, que es un ejemplo, yo sé que no es perfecta, pero es un ejemplo de esa desformalización que estamos tan acostumbrados, ¿cierto? Ese exceso ritual, yo creo que sería una herramienta y si es posible, y no sé si la doctora pueda tener incidencia, ojalá sus facilitadores pudieran también trasladarse a este tipo de situaciones, ¿no? El tema del lenguaje fácil, como qué parámetros de lenguaje fácil no es hablar lindo a las personas, como lo hace la Corte Constitucional, no es la ternura, ¿sí? Pero sí unos elementos mínimos que las decisiones deben tener para poder hacer esas lecturas fáciles, esas comunicaciones accesibles y que por supuesto tenga unos parámetros mínimos. Esto es acercar la justicia a la población, no verla desde un punto de vista como dioses a veces, ¿no? Los operadores de justicia no, son también seres humanos y también debe acercar la justicia a la población. Gracias. Doctora Liliana, es importante este aporte que tú has hecho de que de alguna manera se puede incorporar estos facilitadores que se utilizan en la Jurisdicción Especial para la Paz en esta coordinación interjurisdiccional es totalmente valiosa. Créeme que si es de mi posibilidad, la compartiré para efectos de que se tenga en cuenta. Ellos tienen muchos ejemplos de ajustes, tienen mejores ejemplos. Incluso el año pasado estuvimos, creo que estaba la doctora Naike, el doctor Rameli nos daba ejemplos, por ejemplo, los menores, ¿sí? A veces en la justicia penal, yo soy litigante en penal, al menor no se le deja acercarse, porque es, pues salvo para que vaya a hacer una declaración en la Cámara GESEL, ¿sí? Pero permitir bajo enfoques diferenciales y garantizar el derecho a la participación. Entonces, él daba un ejemplo, obviamente hay una preparación de un equipo interdisciplinario, son ejemplos divinos que me parece que nosotros deberíamos adoptarlos, obviamente con unos parámetros, porque pues no son las mismas lógicas, pero eran menores de edad que les enseñan a hacer una carta al victimario. Y le dicen cómo se sienten, qué quieren, les permiten expresar. Eso también es participación de la justicia, ¿sí? Hizo sensibilizar la justicia. Entonces, creo que ahí tienes buenos insumos y ojalá pudieras como incorporarlos y adecuarlos, obviamente, el contexto de la justicia formal. Y ya no te interrumpo más porque ya me da pena. No, excelente, excelente. Precisamente este espacio es para construir entre todos. Nótese cómo hemos podido hacer grandes aportes y poder construir. O sea, esto desde la práctica es que se construye. Lo bonito, el marco normativo, a veces, como les decía al inicio, a veces se ve muy bello, pero en la práctica es donde se reflejan si se está realmente materializando en debida forma o no. Y este tipo de aportes, doctora Liliana, son los que realmente a mí me generan satisfacción de decir, wow, o sea, se dejó una semillita y se está creando y no quedo a disposición de todos ustedes a escucharlos, recomendaciones, críticas. La idea, reitero, es construir desde todos precisamente para hacer la voz de aquellas mujeres que no la tienen. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguien? ¿Otra pregunta, doctora? Doctora Laura, ¿está dispuesta a que le hagan más Claro preguntas? que sí, claro que sí. No, bueno, a ver, la doctora está lista para escucharlas. Sí, no, ven por ahí otra persona que de pronto no la tenga yo en cuenta. No. Parece que no. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Doctora Laura, quería preguntarle si nos autoriza para subirla a la página web de la asociación, esta conferencia tan espectacular que de verdad nos dio en el día de hoy, que es un tema de muchísimo interés
a la comunidad jurídica. Inclusive le pregunto si lo podemos publicar en Spotify, sí, si lo podemos subir en Instagram para que Claro todos que la sí. conozcan, sí, Claro estamos que sí, autorizadas. doctora. Claro que sí. Perfecto. Les voy a compartir también las diapositivas, el documento, toda la información que se logró recopilar para precisamente traerles hoy este análisis y unas propuestas de rutas que, miren, entre todos podemos generar aportes y construir. Sí, y podemos también crear ahí un foro para que personas tan inquietas como abogadas litigantes, operadores judiciales, ¿cierto? Allí hagan sus preguntas sobre el proyecto, porque fíjese que estamos a tiempo de hacerle algunos cambios al proyecto, de proponerlo ya en el Congreso de la República con las respectivas soportes y argumentaciones, porque no hay que dejar solo, estoy de acuerdo con que no hay que dejar solo al Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? Sino mostrar la importancia y por supuesto escuchar a toda la comunidad que tiene interés y que conoce de las realidades para que sean escuchados y tal vez modificar algunas partes o agregar algunos parágrafos para que se mejore el proyecto. Entonces, yo creo que eso es lo podemos hacer como un foro si estamos autorizados, doctora Laura, ¿sí? Con esa Excelente, excelente, ¿sí? excelente. Y Perfecto. les reitero mi gratitud por permitir este espacio. La Asociación Colombiana de Mujeres Jueces es, mejor dicho, el aporte que ha dado en estos espacios académicos y la construcción entre todos es valioso. Muchas, muchas, muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Muchísimas gracias, doctora Laura Juliana. Muchísimas gracias a todos los que todavía están aquí conectados por su paciencia, por sus aportes y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche, bendiciones para todas y todos. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Feliz noche a todos y a todos.